Bienvenidos a la sección número 17 de la materia Introducción General a la Biblia. Nos corresponde ahora Números, el libro de Números. ¿Qué del título de este libro? La sinagoga judía denominó este libro y él, refiriéndose a Jehová, y él habló, o también en el desierto de, en conformidad con la primera palabra del versículo inicial, o por una de sus primeras letras. Un nombre muy antiguo en los círculos judaicos es el de el quinto de los enrolamientos, designación que tenía la intención de señalar aquella porción específica de los libros mosaicos que describen la cuenta de los israelitas. Los traductores de la versión 70 dieron a la obra el título Arithmoi, Números. El que fue seguido por la Vulgata, Numeri, y por las versiones occidentales más modernas. Los traductores de la Septuaginta le dieron el nombre de Números por las listas de números que constan en el libro, y ese título perduró a través de la Vulgata. El nombre Bet Midbar, que significa en el desierto, refleja mejor el carácter del libro, pues relata la historia de las peregrinaciones de Israel desde el Sinaí hasta la llegada a la ribera izquierda del río Jordán. El autor, Moisés. Evidencias. Hay evidencia interna. Números 33:3. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Evidencia externa. Jesús y los apóstoles relacionaron a Moisés con los acontecimientos de Números en muchas ocasiones. Así, por ejemplo, Juan 3:14, 1 Corintios 10, todo el capítulo, Hebreos 3, Hebreos 4 y 10:26. Moisés escribió el libro de Números como testigo ocular de los acontecimientos que relata. El tema del libro, ¿cuál es? El tema del libro de Números obedece al propósito del mismo, que es histórico. Narra los 40 años de peregrinación por el desierto. Registra el censo de unas 2 generaciones. El término desierto se emplea unas 45 veces en el libro. Dios disciplinó a su pueblo en los 40 años de peregrinación porque ellos pecaron con su incredulidad y su desobediencia. Pero también se revelan en este libro en forma poderosa el cuidado y la guía de Dios. Aunque Israel se rebeló, Dios jamás quebrantó su pacto. Fielmente los guió hasta Canaán, la tierra prometida a los padres de Israel. Israel es infiel, Dios es fiel. Tema clave en este libro. Por otro lado, dentro del marco del tema del libro de Números, hay que resaltar que la elección espiritual que surge con toda nitidez a lo largo del libro es que el pueblo de Dios puede progresar solamente en la medida en que confíe en sus promesas y se apoye en su potencia. La tragedia de Cades Barnea fue inevitable consecuencia de la incredulidad. Solamente los verdaderos creyentes pueden aspirar al reposo que Dios ofrece. Sin fe, no les resta otra cosa que morir en el desierto. Eso es la síntesis del libro, del tema de este libro. La época que abarca
39 años, comprendidos entre 1490 a.C. a 1451 a.C., durante los cuales el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto. De alguna importancia mencionar aquí que este libro es esencial para entender las razones por las cuales se entregaron por segunda vez los mandamientos. Deuteronomio 5. De no haber sido por la sentencia de muerte pronunciada a los adultos, no habría sido necesario que Moisés volviera a presentar la ley y los mandamientos a otra generación que sería la encargada de conquistar la tierra prometida, después de haberlos recibido otra vez de parte de el Señor cuando los volvió a escribir. Deuteronomio. El título. Este nombre es derivado del griego. De este último libro del Pentateuco, y su nombre significa segunda ley. Segunda ley. ¿Recuerda que decíamos los libros deuterocanónicos? Volviendo al término deutero, es después de, deutero, después de. Nada que ver los libros deuterocanónicos con Deuteronomio, ¿ok? Estoy haciendo alusión al término compuesto que hay aquí. Deuteronomio. Deutero es después de, y nomio viene de nomos, que es ley. Después de la ley, o la segunda ley. La segunda vez. Es decir, es la combinación de dos términos griegos. Deuteros, que significa segundo, otro, de dos. Siguiente, posterior, secundario, respecto a alguien o algo. Y nomos, que significa ley, fundamento, regla, norma. Ambos términos unidos significan entonces segunda ley. O lo que es lo mismo, la ley dada por segunda vez. No es que era otra ley. ¿Okay? Es la misma ley dada por segunda vez. Este título, Deuteronomio, proviene de la Septuaginta y su significado de la segunda legislación es en relación con el libro de Éxodo, que a veces recibe el nombre de la primera legislación. En hebreo, este libro se titula Eye Abdetnarim. Estas son las palabras. El autor, Moisés. Esto se nota con claridad al comparar entre sí textos como los siguientes. Deuteronomio 18:15 con Hechos 3:22. Tendrán que hacerlo luego en sus hogares. Deuteronomio 18:15 con Hechos 3:22 y 7:37. Mateo 19:7 y 8 con Deuteronomio 24, 1 al 4. Mateo 19, 7 y 8 con Deuteronomio 24, 1 al 4. Mateo 22, 24 con Deuteronomio 25, 5. Y Lucas 20, 28 con Deuteronomio 25, 5. Juan 8, 5 con Deuteronomio 22, 22 al 24. Haciendo esas comparaciones, van a notar que con toda claridad el autor es Moisés. Tema. El tema del libro de Deuteronomio se desprende u obedece al propósito del mismo. ¿Y cuál es ese propósito? El principal propósito del libro del Deuteronomio es recordar a Israel su especial relación con Dios. Ellos eran el pueblo del pacto y debían obedecer sus leyes, por lo tanto. En Deuteronomio se recuerda a Israel la privilegiada posición que tenían y la resultante responsabilidad de servir fielmente a Dios y de ser santos. En estos mensajes, Moisés pide al pueblo que obedezca los mandamientos.
Sus argumentos a la nación se basan en diversos hechos. La bondad de Dios para con ellos en el pasado. 4:32 al 34. La bondad de Dios para con ellos en la reciente experiencia en el desierto. 29:5 al 9. La responsabilidad de Israel de ser un buen testimonio para las naciones de la tierra. 4:6 al 7. El amor había sido derramado sobre ellos. 7:7 al 11. La promesa de Dios de bendición para ellos. 7:12 al 14. Las advertencias de Dios de un juicio cierto por desobediencia. 29:24 al 28. Es decir, el libro es un resumen de por qué deben ser fieles a Dios. Todo lo que ha hecho Dios con ellos y por lo tanto espera de ellos fidelidad, obediencia. La época de composición, cerca de 40 años después de que fuera dada la primera legislación. El tema que ocupa el libro abarca los acontecimientos que van desde el Sinaí hasta la llegada a los campos de Moab. Hacia el primer día del 11º mes del 4º año del Éxodo, Israel había acampado en Sitín ya, frente a Jericó, en las llanuras de Moab, al oriente del Jordán, según Números 25:1 y Deuteronomio 1:1 al 3. Durante los 2 meses que permanecieron allí, según Deuteronomio 1:3, Josué 3, 1 y 2, y 5 y 7, y Josué 4:19, se hicieron los preparativos para ocupar Canaán, y tal vez Moisés pronunció los discursos que constituyen la mayor parte del libro de Deuteronomio. Según Samuel J. Schultz, estos discursos fueron pronunciados por Moisés verbalmente en el último mes de los 40 años que cubriera el liderazgo de Moisés, y fue luego preservado en copias escritas. Josué, ¿qué decir sobre Josué? Bueno, en relación al título, en hebreo el título del libro es Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Nombre que Moisés dio a su servidor o sucesor, llamado antes Oseas, en Números 13:16, y con el que pasó a la historia bíblica. Para eso pueden leer Éxodo 17, 19 al 14, Deuteronomio 3:21, 3:28, 31:3 y Josué 1:1. El título del libro se identifica con el nombre del propio autor. La primera forma abreviada de su nombre es tomada por los 70 como título en griego para este libro, apareciendo en esa versión como Josué. Literalmente Jesús, el mismo nombre que sería dado al Señor luego, según Lucas 1:31 y 2:21. Autor, como mencionamos, Josué, el sucesor de Moisés. En el Talmud, Baba Batra 14b, se hace esta afirmación: Josué escribió su libro. Y el Talmud también añade que Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, añadió la conclusión, capítulo 24, versículos 29 al 32. Y Finés agregó el verso 33, según Baba Batra 15a y 15b. La observación del papel activo atribuido a Dios en todo el libro de Josué implica que él no solo es el autor del escrito, sino también de los acontecimientos que allí se registran. El gran tema del libro de Josué
es la fidelidad de Jehová en el cumplimiento de sus promesas. Sintetizado en el capítulo 21, versículos 43 al 45. Bajo la hábil dirección de Josué, el elegido por Dios para realizar el propósito divino. El libro de Josué es una parte importantísima del Antiguo Testamento y no debe considerárselo en forma separada del Pentateuco, del cual es la continuación y la conclusión en verdad. En cierto modo, este libro se relaciona con los 5 libros de Moisés, así como el libro de los Hechos se relaciona con los 4 evangelios. En este libro, el libro de Josué, se puede mirar cómo Josué ocupa una posición de transición, o lo que él relata, más bien, no la persona, sino el libro, de transición entre el Pentateuco y los libros históricos, una especie de puente. Señala el éxodo del pasado, como así también el futuro con la época de los jueces y la monarquía. En cuanto a su contenido, el libro de Josué documenta la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus. La fecha, en torno al año 1400 antes de Cristo, alrededor de esa fecha. Josué murió alrededor del 1390 antes de Cristo, 15 años antes después del comienzo de la conquista. Por lo tanto, la mayor parte del libro habría sido escrita ya para entonces, lo más probable en la ciudad donde residía Josué, Timnat Sera, o en uno de los centros espirituales donde vivieron los sacerdotes como Siquén, Josué 24:1, o Betel, donde el arca residiría más adelante, Josué 20, 26 y 27. Jueces, ¿qué del libro de Jueces? Algo sobre el título. El título de este libro procede de los títulos de quienes gobernaron a Israel después de la muerte de Josué. Moisés, al dar las instrucciones respecto al gobierno de los israelitas después de su establecimiento en Canaán, había ordenado, según Deuteronomio 16:18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Por lo tanto, cuando Moisés ya no vivía para ejercer sus funciones legislativas, ni Josué para desempeñar las funciones ejecutivas, se nombraron jueces que constituyeron la autoridad civil más encumbrada del país. El libro de los Jueces es la historia del período que siguió inmediatamente a la muerte de Josué. En ese período, la autoridad gubernamental de Israel estuvo en manos de los jueces. Este libro describe la historia del período entre la muerte de Josué y el nacimiento de Samuel. La designación jueces aparece en el Talmud Baba Batra 14b y fue seguida por la Septuaginta y por la Vulgata. El autor de este libro es desconocido. Algunos consideran que fue Samuel, a quienes se considera como el último juez de Israel, según 1 de Samuel 7:6 y 15 al 17, y Hechos 13:20. Según la tradición judía, fue Samuel. El Talmud babilónico, Baba Batra 14b y 15a. Hasta ahora, esta tradición no se ha podido corroborar, sin embargo. Con todo y todo, algunos eruditos creen que Samuel es el que más se adapta a la evidencia del libro como autor. Los críticos modernos a menudo niegan la unidad literaria de este libro y lo consideran como una compilación pulida de diferentes fuentes.
Es decir, que cada juez escribió su propia historia y que la obra presente representa una colección de esos relatos individuales. Sin embargo, aunque no es objetable ni carente de ortodoxia, supone que el autor de Jueces haya sido inspirado por Dios para utilizar fuentes. La notable unidad estructural de este libro es suficiente por sí sola para descartar, por ser insostenible, la hipótesis de una colección posterior de documentos independientes. El tema principal que expone el autor de Jueces es que el pecado y la apostasía de la verdadera religión atraen sobre un pueblo el desagrado de Dios. A fin de lograr que se aparte del pecado, Dios permite el sufrimiento y el desastre, que solo pueden ser evitados mediante un arrepentimiento genuino y un retorno a Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios suscita, levanta a personas o circunstancias que traen liberación y traen alivio. Ese es el tema principal. Fecha. Bueno, los acontecimientos que se describen en este libro de los Jueces, desde la muerte de Josué hasta el comienzo de la monarquía, cubren 335 años, del 1380 al 1045 antes de Cristo. La repetida observación de que en aquellos días no había rey en Israel, que se mira en 17.6, 18.1, 19.1, 21.25, sugiere que Jueces fue escrito durante la monarquía, quizá cerca del 1020 antes de Cristo. Esto significaría que Samuel, que vivió unos 30 o 40 años dentro del reinado de Saúl, pudo haber sido perfectamente su autor. Hay una Pastor, ¿qué acá. problema habría de aceptar esta compilación pulida? Si partimos desde el principio de que igual toda la escritura es compilación de varios autores y ninguno se contradice, como decir Juan y Daniel. Si fuera este libro fuese hecho o hubiese sido escrito por diferentes personas, daría algún problema eso, si todos fueran inspirados. Sí, el problema mayor que tenemos con eso es que lo que pretenden los críticos liberales con esa posición es que no hay tal de que viene de un autor inspirado, sino que tú, yo, en aquel tiempo, si existiéramos, supimos de esos documentos, entonces los compilamos. Pero entonces no se puede llamar a eso escritura sagrada. ¿Ya? Ahí está el problema principal. Es para quitar de ese libro la inspiración divina. Ese es el problema final, o el propósito final de los críticos. Sí, he leído también de que esas compilaciones en verdad no fueron historias, sino leyendas, muchas. Sí. Muchas leyendas. Igual como el Pentateuco, por ejemplo. Quien escribió el relato de la creación del hombre fue un tal que era como mente de niño, que un dios formando a alguien del polvo con barro y entonces asuntos así son como para ellos historia, leyendas más bien en lugar de historias. Sí, no solo las compilaron personas que no tienen nada que ver con inspiración divina, sino que lo que compilaron eran eso, mayormente leyendas que no se pueden corroborar del todo. ¿Okay? Pero es para quitar la inspiración a la Biblia. Bien, se nos fue el tiempo, quedamos aquí, continuamos en la próxima con el libro de Ruth.